Ahora pasamos con la doctora PhD Dionisia Gamboa Vilela. Ella es bióloga egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en Ciencias Convención en Bioquímica y doctora en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Maastricht, en Países Bajos. Profesora principal del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares, Facultad de Ciencia e Ingeniería de la Universidad Cayetano Heredia. Miembro titular del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. eh, Investigador en el área de salud, enfermedades infecciosas tropicales, específicamente la malaria. Desarrolla proyectos en la Amazonía peruana que incluyen el desarrollo y uso de herramientas moleculares especializadas para el diagnóstico. Buenas tardes, doctora, ¿se encuentra en sala? Doctora Gamboa, quiero que no se encuentre en sala. Bueno, Sí. entonces voy a... No, sí está la profesora. sí está la doctora, ya. Sí. Buenas tardes, doctora. ¿No, no nos escucha o tiene problemas con Sí, su te audio? acabo de- Mm. Tendrá problemas con su... Sí, creo que estaba haciendo señas. Creo que tiene problemas con su audio. Esperamos un par de minutos hasta que la doctora pueda compartir o poder hablar. Si tiene algún problema puede escribirlo por el chat y nosotros intentaremos ayudarlo en todo lo que se nos sea posible. Ok, ahora sí me escuchan. Sí, doctora, voy a hacer la co-host. Estaba, no podía abrir el micrófono, disculpen. No, no se preocupe. Ahí es Ok, co-host. Ya debería poder compartir. Recuerda que los 5 minutos faltantes para que termine su ponencia voy a especificarlo verbalmente. Así ok. que buenas tardes y puede empezar con con su ponencia. Sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctora. Ok, bueno, primeramente agradecer a los organizadores por esta invitación. Em, para mí realmente ha sido una oportunidad que ha llegado justo y preciso porque en realidad si bien en nuestro grupo empleamos herramientas bioinformáticas hace algunos años, en realidad yo no soy una experta, estoy aprendiendo junto con los alumnos, pero sí la utilizamos porque es una herramienta que nos está ayudando bastante en el entendimiento de la malaria a otro nivel. Y bueno, para un poco poner en contexto qué es lo que hacemos, en la primera parte de la exposición voy a presentar de qué trata la investigación que hacemos en nuestro grupo y luego algunos ejemplos donde algunos de mis estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, están aplicando algunas herramientas genética de poblaciones o de bioinformática para entender mejor o responder algunas de las preguntas que nos hemos planteado en los últimos años en relación a esta enfermedad. Es- Ok, entonces, bueno, nuestro grupo se encuentra ubicado básicamente en los laboratorios de investigación y desarrollo de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tenemos tres laboratorios, uno que se encarga básicamente todo lo que es el trabajo de campo y biología de vectores, otro que investiga básicamente la respuesta inmune y el tercero que se dedica básicamente al estudio molecular del parásito, pero también del vector. ¿No? Y en la sede de Iquitos, que justamente también complementa las actividades de nuestro grupo, porque es donde nos dedicamos básicamente al enrolamiento de pacientes, a la colecta de mosquitos y también hacemos algunas pruebas moleculares, celulares, para complementar todos los estudios que realizamos. No soy la única, yo estoy encargada básicamente de la parte molecular. El grupo también está integrado por la doctora Catherine Torres, que ve toda la parte celular, inmunológica, y el doctor Joe Binetz de la Universidad de Yale, que ve toda la parte de transmisión. Y otros jóvenes investigadores y estudiantes de pre y posgrado, tanto de Lima como de Iquitos. Bien, para empezar, ¿quiénes somos? Bueno, es un equipo multidisciplinario en realidad, como les digo.
no solamente somos biólogos, sino básicamente estamos formados nuestro grupo está integrado por trabajadores de campo, que son los quienes nos ayudan en Iquitos y en las comunidades, específicamente al enrolamiento y búsqueda de casos, así como también a la colecta de los mosquitos, técnicos de laboratorio y de campo, personal administrativo, por supuesto que es muy importante, los asistentes de investigación, bueno, hay biólogos, tecnólogos médicos, médicos también, porque tenemos que estar en contacto con pacientes y estudiantes de pre y posgrado, ¿no? Quienes realmente son los que hacen la mayor parte del trabajo a través de sus investigaciones, que son parte de sus tesis de pregrado y posgrado, y también el personal logístico y de apoyo, ¿no? Bueno, ya les dije, básicamente nos ubican en la Facultad de Ciencias e Ingeniería en Cayetano Heredia, pero también si pasan por Iquitos, en la avenida 28 de Julio, en Punchana, cerca del Hospital Regional de Loreto. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, la malaria es un problema integral, ¿no? O sea, no es que solamente tenemos que enfocarnos en uno de los factores de este problema, que sería el parásito, digamos, ¿no? Para entender sus características moleculares, el tipo de poblaciones que están circulando en las diferentes comunidades, en los diferentes estadios dentro del hospedero y dentro del vector, sino que también tenemos que tener en cuenta al humano, ¿no? Que es el hospedero de este parásito y que una de las características importantes que hemos encontrado en los últimos años es que el humano responde de diferentes maneras a este parásito, ¿no? Hemos hecho varias publicaciones donde hemos hablado de las infecciones asintomáticas, por qué algunas personas responden con síntomas a la enfermedad y por qué otras no. Entonces, en esa parte, por ejemplo, el estudio de la doctora Catherine Torres. Por otra parte, tenemos el vector, que muchas veces es olvidado, no solamente en las investigaciones, sino también en las intervenciones que realiza el Ministerio de Salud, en el sentido de que siempre cuando hay actividades a desarrollar con un determinado presupuesto, si no alcanza el presupuesto, bueno, siempre se focalizan en diagnóstico y tratamiento y se olvidan del vector, que en realidad, si no entendemos el comportamiento del vector, las características del vector, también a nivel molecular, las diferentes poblaciones que están circulando y que transmiten esta enfermedad, no vamos a tener una visión completa del problema y por lo tanto va a ser difícil resolverlo. Y además de estos tres factores, el humano, el parásito y el vector, bueno, también está el contexto sociodemográfico y ambiental, ¿no? La malaria es un problema que se da básicamente en zonas tropicales. En nuestro país se concentra básicamente en Loreto, donde más o menos el 80% de los casos de todo el país se reportan en esta región, donde tiene ciertas características, ¿no? Hay temperaturas altas, humedad alta, las comunidades que principalmente se encuentran afectadas por esta enfermedad no son las comunidades que están en la ciudad, sino básicamente las comunidades periurbanas y rurales. Y dentro de las comunidades rurales están las comunidades mucho más alejadas, las cuales es muy difícil acceder y por lo tanto, si no accedemos, ni los investigadores ni el Ministerio de Salud, es muy difícil entender qué está pasando en estas zonas, ¿no? Y bueno, y también el contexto sociodemográfico, me refiero básicamente al factor humano y a sus actividades económicas, sociales, ¿no? Etcétera, porque ya que la malaria es una enfermedad que se produce en estas comunidades tienen ciertos comportamientos y esos comportamientos también pueden influir en que esta enfermedad ocurra de cierta manera, ¿no? Entonces, estos comportamientos tenemos, por ejemplo, las actividades que realizan estas personas fuera de su comunidad, en zonas bastante alejadas, donde no sabemos si usan mosquiteros, no sabemos si toman profilaxis y por lo tanto al regresar a sus comunidades probablemente también estén regresando infectados y eso contribuye a que las poblaciones de los parásitos estén en constante cambio, y eso también influye en que se generen algunos brotes en zonas donde aparentemente ya se había controlado la enfermedad,
porque justamente están trayendo estas infecciones que pueden ser sintomáticas y asintomáticas y las cuales no las estamos detectando, ¿no? Y por supuesto los factores ambientales, ¿no? Los cambios producidos por estos factores climáticos y uno de ellos como el fenómeno del Niño. El año pasado tuvimos uno y este se produce cada 10 años aproximadamente. Eso influye en las características de temperatura, humedad, nivel de los ríos, la cantidad de precipitación y todo eso también contribuye a que la malaria no sea la misma, o sea, no ocurra de la misma manera en las diferentes comunidades ni en los diferentes periodos de tiempo, ¿no? Entonces, realmente es un programa integral. En nuestro caso nos enfocamos en cada uno de estos factores, pero básicamente lo que les voy a hablar ahora se centra básicamente en el parásito, ¿no? Que es donde estamos utilizando básicamente herramientas moleculares y bioinformáticas para entender este factor en particular, pero sin dejar de lado los otros factores que también acabo de mencionar. Bueno, nosotros, como ya les he mencionado, la malaria que predomina actualmente es la asintomática. ¿Que eso qué quiere decir? Que las personas presentan el parásito, pero no tienen síntomas y por lo tanto no van a asistir a los puestos de salud. Entonces, actualmente lo que nosotros estamos haciendo más bien es ir a buscar a estas personas que probablemente estén infectadas en las diferentes comunidades de la Amazonía peruana, básicamente rurales, ¿no? En distancias más o menos entre 2 a 6, 12 horas en bote desde la ciudad de Iquitos, que es la capital de la región. Entonces, vamos a cada comunidad que ha sido preseleccionada en base a las características epidemiológicas que nosotros hemos determinado para los diferentes estudios. Vamos casa por casa colectando información sociodemográfica, pero también muestras de estas personas que podrían estar infectadas o no, las cuales luego son llevadas al laboratorio para hacer los diferentes estudios que nos permita caracterizar, en este caso, al parásito, ¿no? A caracterizarlo a nivel molecular, me refiero, para saber qué especies son y dentro de las especies, que puede ser falciparum o vivas, que son las que más predominan en esta región, si son las mismas poblaciones que están circulando o son poblaciones diferentes, ¿no? Bueno, dentro de los diferentes proyectos que hemos llevado a cabo, digamos, el más largo que hemos tenido desde el 2010 hasta marzo de este año, ha sido el que se llama el Centro Internacional de Excelencia en Investigación en Malaria, que fue un proyecto financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, cuyo objetivo principal era justamente generar evidencia que nos permita entender mejor este problema y poder encontrar evidencia o soluciones para el control y posible eliminación de esta enfermedad. Dentro de los proyectos de este centro de excelencia, hay uno que es el que estudia la dinámica de la transmisión de la malaria residual y reemergente, justamente para definir la ruta hacia la eliminación de la malaria. Y en este proyecto específicamente es donde nos concentramos en el estudio del parásito a nivel molecular, para lo cual hemos utilizado y seguimos utilizando herramientas moleculares y actualmente, después de tener la información básicamente de genomas o AmpliSeq, que es otra metodología que ya les voy a mencionar, hemos determinado cuáles son las poblaciones que circulan en esta región y cómo están contribuyendo a la transmisión. El segundo proyecto es básicamente el estudio de la adaptación del vector, ¿no? Justamente para entender este vector, su comportamiento, si realmente pica dentro o fuera de las casas, y por otro lado también qué tipo de poblaciones están circulando. Si bien ya sabemos que el vector que infecta básicamente, que transmite básicamente la malaria en Loreto es Anopheles darlingi, no sabemos dentro de esta especie si son las mismas poblaciones o poblaciones diferentes las que están eh, picando dentro o fuera de las casas. Y el tercer proyecto, básicamente lo que les mencionaba, la inmunología de la malaria, porque algunas personas no presentan síntomas cuando están infectadas con este parásito. Eso ya es un estudio mucho más, digamos, básico a nivel de la caracterización inmunológica y genética, pero del hospedero humano, ¿no? Ok, estos son los lugares de estudio básicamente en los cuales nos hemos venido concentrando. Básicamente Iquitos es la capital de la región Loreto, pero hemos trabajado en los distritos de Mazán, en el norte de Iquitos, en el distrito de San Juan, en el sur,
y en comunidades alejadas, porque como les dije, entender la malaria no solamente es en Iquitos y alrededores, la malaria está básicamente en toda la región, y una de esas comunidades son Andoas y Nueva Jerusalén, que están en el norte de Iquitos, casi a la frontera con Ecuador. No, hay otros proyectos adicionales en los cuales, por ejemplo, tenemos uno financiado por la cooperación belga, que se concentra básicamente, este proyecto específicamente, su objetivo es la vigilancia genómica del parásito en la región Loreto. Y dentro de este proyecto tenemos a un alumno haciendo doctorado, Luis Cabrera, que ahorita se encuentra en Amberes, justamente analizando las secuencias que hemos generado. Y adicionalmente hay otro proyecto nuevo que surge después de la pandemia, creo que como ustedes bien saben, em, al haber surgido el SARS-CoV-2, actualmente hay mucha preocupación en que surjan otros patógenos que puedan potencialmente causar otras pandemias o epidemias. Entonces, en este proyecto, que es una alianza para justamente identificar estos potenciales agentes, financiado por Abbott, se está tomando muestras también en la región Loreto y usando metagenómica se piensa, o el objetivo es identificar potenciales nuevos patógenos que podrían estar causando alguna nueva pandemia en el futuro. Ojalá que no, pero estamos en la vigilancia de esas, de esas posibles patógenos que puedan causar estas posibles pandemias. Y finalmente, otro proyecto en el cual también quería mencionar rápidamente es básicamente el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico, porque como les había mencionado, existen muchos casos de malaria asintomática submicroscópica, es decir, que no está siendo detectada por la microscopía, que es el diagnóstico gold estándar, y por lo tanto necesitamos herramientas mucho más sensibles y específicas que permitan identificar el parásito. Si no lo identificamos, no podemos caracterizarlo. Ese también es un proyecto financiado por Fine Abbott. Bien, algunos de los ejemplos en los cuales hemos estado incorporando estas nuevas herramientas que están siendo bastante populares en la investigación, sobre todo en la vigilancia de enfermedades infecciosas, en este caso en particular en malaria, es el Amplisec para Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Esta actividad está dentro de este proyecto financiado por la cooperación belga y es parte de la tesis de doctorado de Luis Cabrera, que ahorita se encuentra en Amberes. Entonces, ¿qué es lo que permite este método para secuenciar pero determinados fragmentos que nosotros seleccionamos como potenciales candidatos o genes que nos pueden dar información básicamente sobre resistencia a drogas, por ejemplo, o también sobre la deleción de un gen que se llama HRP2, que produce una proteína que se usa mucho para el diagnóstico basado en pruebas rápidas. Adicionalmente, al identificar posibles mutaciones que están relacionadas a resistencia a algunas drogas antimaláricas, también nos permite identificar cambios en la transmisión en tiempo y en espacio. Nosotros también hemos trabajado en malaria del 2003, tenemos muestras de Plasmodium vivax y falciparum desde esa fecha hasta la actualidad, y gracias a este tipo de herramienta hemos podido identificar justamente si estas poblaciones están cambiando en el tiempo o no y si son diferentes en las diferentes comunidades. Y además, por supuesto, identificar si hay posibles brotes de resistencia a los medicamentos. Se han generado dos paneles de Amplisec, uno para Plasmodium vivax y otro para Plasmodium falciparum, y esto permite caracterizar, como les mencionaba, a estas poblaciones en esta región, pero también puede ser utilizada en otras regiones donde también tenemos malaria, ¿no? Amazonas reporta casos de malaria, Junín es otra región donde también está reportando casos de malaria, pero adicionalmente ya se está haciendo la validación con muestras de otras regiones, porque como ustedes saben, malaria se encuentra en la Amazonía y en la Amazonía, además de Perú, tenemos a Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Guyana. Entonces, la idea es que este panel también sea utilizado con muestras de estas regiones para poder monitorear y nuevamente comparar si son los mismos parásitos o no los que están circulando en esta región. Y la otra aplicación, usando el secuenciamiento genómico, es identificar si estas de lesión del gen HRP2 y HRP3
se encuentra presente solamente en Perú o en otras regiones de la Amazonía peruana. Entonces, el gen, como le había mencionado, el gen HRP2 expresa la proteína HRP2, que es la más utilizada en los diagnósticos rápidos, ¿no? Que se utilizan a nivel mundial. Pero lamentablemente en el 2010 nosotros fuimos los primeros en identificar que el Plasmodium falciparum había lesionado este gen. Si era una forma de evadir el diagnóstico, es algo que todavía no ha sido probado, pero es una posibilidad. Entonces, en estas muestras que se colectaron, que fue parte de la tesis de maestría de Eric Figueroa, confirmó efectivamente que estos parásitos habían lesionado ese gen y eso hacía que estos parásitos aparentemente habían sido seleccionados desde el 2010 que se habían identificado por primera vez, aunque en estudios previos también mejor dicho, usando muestras previas al 2010, también se pudo identificar que esta lesión en realidad estaba presente desde antes de esa fecha. Entonces, si el tener esta lesión les da una ventaja o no, es muy probable que sí, porque al no expresar la proteína no van a ser diagnosticados y por lo tanto no van a ser tratados. Y por eso es que Plasmodium falciparum sigue proliferando en esta región. Y últimamente también se ha encontrado esta lesión en parásitos de falciparum en África, por ejemplo. Y ese es un tema mucho más serio porque en África predomina falciparum y las pruebas de diagnóstico rápido son la única herramienta que ellos tienen. Bien, aquí, por ejemplo, esta es la continuación del trabajo de Eric Figueroa, en el cual, eh, como ya sabíamos que existía estas poblaciones de parásitos que habían lesionado este gen, entonces, usando el banco de muestras que tenemos en el laboratorio, él hizo el secuenciamiento de genoma completo y utilizando las herramientas bioinformáticas, por supuesto, caracterizó estos cambios en las poblaciones de parásitos y los relacionó con los planes de control que se implementaron durante este tiempo, ¿no? Entonces, todas las poblaciones que teníamos las separó del 2006 al 2011 antes de las intervenciones de un programa que se llamó Control de Malaria en la zona de frontera, y las muestras después del 2012, y encontró que efectivamente había un grupo de genes que habían sido seleccionados, eso fue parte, como digo, de su tesis de licenciatura, y estas señales o estos genes que él identificó sugerirían estos procesos biológicos que permiten que estas cepas hayan sobrevivido después de estos cuellos de botella que se implementaron con estas herramientas de control y que probablemente hayan permitido que estas cepas sean seleccionadas y son las que continúan hasta la actualidad. Por supuesto, este estudio fue hasta el 2010, con muestras del 2018. Actualmente hay otro estudiante que está trabajando con muestras mucho más recientes para justamente validar estos marcadores que encontró, estos genes que habían sido seleccionados, que encontró Eric Figueroa. Bien, aquí, por ejemplo, él nuevamente adicional a los datos con las muestras peruanas, usando los datos públicos, porque la ventaja que tenemos en malaria es que hay una iniciativa del Malaria Yen, de cual contras en Reino Unido, que permite que mandemos nosotros muestras y ellos las secuencien de manera libre. Entonces, varios países, incluyendo nosotros, hemos mandado nuestras muestras y las secuencias están disponibles. Entonces, lo que hizo Eric, adicional a su tesis de maestría, es ver si había una cierta conectividad entre los parásitos de las regiones de la Amazonía peruana, como les dije, en la región de la Amazonía, perdón, porque la Amazonía no solamente incluye Perú, sino otros países de la región. Y él básicamente encontró que las poblaciones más cercanas pues, son las de Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? También hay cierta conectividad con algunas muestras de Brasil, pero básicamente las de Brasil se agrupan en un clúster separado. Entonces, Disculpe, esto doctora, es algo, le algo quedan cinco adicional. minutos. Sí, ¿cuánto? 5 minutos, ¿me Sí, puede ok. decir? Entonces, esto es algo adicional que, por ejemplo, Eric encontró y que las herramientas bioinformáticas, usando estos genomas que están publicados, nos permiten entender mejor qué es lo que está pasando con estas poblaciones, ¿no? Entonces, este es otro trabajo, por ejemplo, de un alumno de maestría y que ahorita también acaba de terminar perdón, fue durante su doctorado, Robertson Ramírez, es un alumno de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, donde él también trabajó con un grupo de muestras que nosotros teníamos de Santa Emilia, una comunidad alejada, y la pregunta aquí era si las poblaciones habían cambiado después de haber hecho varias intervenciones en esta comunidad. Entonces, del 2013 al 2014, nosotros estuvimos haciendo barridos
y búsquedas activas de personas infectadas y, por supuesto, reportando al Ministerio de Salud para que le dé el tratamiento correspondiente. Y luego el 2015 y el 2016 regresamos nuevamente para ver si, bueno, estos parásitos habían sido de alguna manera controlados o eliminados. Y lamentablemente lo que encontró Robertson es que si bien los casos habían bajado entre el 2013 y el 2014, pero cuando regresamos el 2015 y el 2016, encontró nuevamente casos de malaria asintomática sobre todo, o sea, muestras que venían de personas que no habían desarrollado síntomas. Y nuevamente al hacer los estudios de genética de poblaciones, él encontró que básicamente había habido un reemplazo de la población, es decir, una población de parásitos del 2013 al 2014 fue básicamente eliminada, vamos a poner así entre comillas, debido a esta búsqueda activa y tratamientos que se daba a la población, pero que en ese lapso de tiempo que nosotros dejamos de hacer estas intervenciones, aparentemente ha habido una introducción de otras cepas y eso permitió que en el 2015 y el 2016 hubiera un brote adicional de malaria, pero con otra población de parásitos. Nuevamente, él aquí en este póster que presentó para un congreso, básicamente encontró que había una alta diversidad genética y una diferenciación poblacional y que había una población que había reemplazado a otra durante este tiempo. Entonces, esta información, por ejemplo, es muy importante para que el Ministerio de Salud tome en cuenta que si bien hace ciertas actividades de control, estas actividades deberían ser, digamos, constantes, no solamente, digamos, de vez en cuando, porque los parásitos básicamente se están moviendo junto con el movimiento de las personas, porque las personas salen básicamente por actividades económicas principalmente, y si no hacemos un control exhaustivo de estas poblaciones, es muy probable que tengamos estos brotes con otras poblaciones más o menos virulentas, eso no lo sabemos, pero que eso haría difícil que se elimine eventualmente la malaria si es que el vector también se encuentra circulando en estas comunidades, ¿no? Este es básicamente el otro estudio justamente confirmando eso, ¿no? Robertson también en su tesis de doctorado encontró básicamente que hay un 20% de la población que al regresar a la comunidad está infectada. Y al aplicar nuevamente esas herramientas de genética de poblaciones, encontró básicamente que son poblaciones diferentes las que están ingresando. Y igual con la parte entomológica, ¿no? Entonces, igual, los vectores se están comportando de manera diferente en las diferentes comunidades a diferentes horarios y eso también tiene un poco que ver con el control de la enfermedad. Entonces, esos son básicamente algunos de los ejemplos que yo quería mostrar cómo estas nuevas herramientas o estos nuevos conocimientos nos permiten entender este problema a otro nivel, ¿no? Porque el usar las herramientas clásicas como el diagnóstico molecular o simplemente el PCR no nos da una información completa como si nos da, por ejemplo, la genética de poblaciones y la vigilancia molecular para poder entender qué tipo de poblaciones están circulando y cuáles deberían ser las medidas de control o las estrategias que se deben implementar en base a la información que se está obteniendo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a usted, doctora. Justo queda un minuto o dos. Bueno, acá cambié la de 25, pero no importa. Pero era una pregunta. Dice, buenas tardes, doctora Dionisia Gamboa. Una excelente conferencia, una consulta en referencia a la vigilancia genómica. ¿Cuál es la tasa y frecuencia de mutación del género Plasmodium? Muchas gracias por su respuesta. Mutación, pero ¿qué, de cuál de los genes es lo que Ah, no... no lo menciona. Dice, ¿cuál es la tasa y la frecuencia de mutación del género Plasmodium? Bueno, ahí para poder responder con más detalle esa pregunta, necesitaríamos saber exactamente a qué se refiere. Por ejemplo, hablando solamente del gen HRP2, que es el que hemos estudiado, básicamente, lo que hemos encontrado desde el 2010, que fue que reportamos la primera vez la lesión de este gen, por ejemplo, es que de 10% a 20% que era en ese momento, ahora está casi un 80% el porcentaje de parásitos que tienen este gen mutado. Es decir, que con el tiempo ha ido incrementando. Eso hablando específicamente de este gen. Hablando ya de otros parámetros como, por ejemplo, el factor de heterocigosidad para ver diversidad genética, la diversidad no es muy alta en el caso de Vivax y Falciparum, ¿no? A comparación de Falciparum en África, por ejemplo, que es altamente diverso, ¿no? Porque allá hay mucha más presión por el uso de diferentes drogas. En nuestro caso, hubo una alta tasa de resistencia a los medicamentos en el año 2000, por eso es que se cambió el esquema
Y a partir de ahí, con todos esos estudios que hemos venido haciendo, hemos encontrado algunas mutaciones asociadas a algunos genes, pero no son lo suficiente, digamos, no son suficientes como para decir que hay una resistencia per se, porque además esto necesitaría algunos estudios in vivo, ¿no? Para poder confirmar resistencia. Eso es básicamente lo que les podría responder. Ok, doctora, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, no vamos a poder responder más preguntas. Hay otra pregunta en el chat que le acaban de hacer, pero podría dejar su correo o algún otro medio de contacto para que para que puedan conversar sobre las preguntas que le están haciendo. Así que muchas gracias, doctora Inicia Gamboa. Ya, muchas gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense.